Hoy quiero compartir con ustedes algo con lo que me he estado encontrando últimamente en mis espacios terapéuticos con los pacientes, y es que muchas veces la idea de decir que no o siquiera pensar en un no como respuesta puede ser motivo de angustia para algunas personas, e incluso luego, si finalmente no pueden dejar de hacerlo, pues terminan tan inquietas, terminan tan afectadas porque finalmente no dijeron que no, pero eso trae consecuencias porque en muchas ocasiones implica pasar por encima de una misma. Entonces, hoy quiero hablar sobre la importancia de los no y cómo podemos hacer para aprender a decir que no cuando es necesario. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Este tema de aprender a decir que no o usar el no como una respuesta válida y que no siempre sea sí a todo, no está más enfocado a cuando por alguna razón nosotros consideramos que sí es la respuesta. Entonces no es que yo estoy incapacitada de decir que no, sino que en mi poder de autodeterminación, en mi autonomía, yo en mi voluntad considero que no debo decir no y que mi respuesta tiene que ser un sí. Y es algo estratégico, es algo saludable y no hay por detrás una actitud imposibilitante como es la que les quiero compartir hoy, como la angustia que sienten muchas personas porque no saben decir que no, porque para ellas decir que no es poner un límite en el que no se sienten cómodas y sienten que van a perder mucho más si dicen que no a el malestar de decir que sí siempre a todo, y sabemos que los conflictos que luego les deja internamente son muy grandes. Entonces me refiero específicamente a aquellas personas que se sienten incapaces de decir que no. Por ejemplo, te invitan a un lugar al que tú no quieres ir y no puedes, fíjense, hago énfasis, no puedes decir que no, porque te sientes incapaz de rechazar esa invitación, o estás en un espacio de compartir y te quieres retirar pero no puedes decir que no a quedarte o a la invitación de continuar en el espacio. Entonces es como muy difícil para este tipo de personas anteponer su propia voluntad a la voluntad de los demás, y esta dificultad de poder decir que no es algo que nos llega posterior en la adolescencia, en la adultez, sino que muchas veces ha sido un aprendizaje que poco a poco se fue construyendo a lo largo de la vida. Entonces no poder decir no tiene que ver con nuestra experiencia y con nuestra educación. Imaginemos situaciones, por ejemplo, en las cuales si tú decías que no, tenías una pérdida muy grande. O sea, le dije que no a una pareja o le dije que no a una amiguita y perdí y empezó la debacle en mi vida y me dejaron sola y las demás niñas me abandonaron. Yo digo, decir que no está mal, porque cuando digo no, el costo o el precio que tengo que pagar es demasiado alto. Entonces hay experiencias que condicionan que el decir que no es un problema. Por otro lado, si tienes un tipo de educación o has tenido en tus primeras etapas de la vida un tipo de educación en la cual siempre se te enseña que tú siempre tienes que estar dispuesto, tú siempre tienes que compartir, tú siempre tienes que apoyar a los demás, o si por el contrario has sido comparado, ay, ¿por qué contigo nunca puedo contar? Y sin embargo, una amiga, un amigo u otro hijo, porque a veces lamentablemente hay papás que lo hacen, u otro hijo con tu hermano, sí puedo contar, contigo nunca puedo contar. Puede ser que esos aprendizajes vayan anidándose en tu interior y tú vayas construyendo esta forma de relacionarte con los demás y tu voluntad. Lo que tú quieres no importa, porque tú lo que tienes que hacer es complacer, porque si no lo haces, si no complaces a los demás te abandonan y es algo que tú no podrías manejar. Entonces,
Si por otro lado, en esto de siempre tienes que ayudar, siempre tienes que estar dispuesto, hay este precepto, esta idea que te han enseñado que si tú dices que no, si te centras en ti, entonces eres una persona egoísta. Puede ser que todas esas contradicciones hagan que en la adultez ya luego te sea difícil poner este tipo de límites, porque el no representa eso, un límite en el cual yo me tengo en cuenta. O sea, te tengo en cuenta, pero también me tengo en cuenta. Muchas veces la baja autoestima está por detrás de esta imposibilidad, y le voy a poner comillas porque es algo que puedes aprender. Se puede aprender a decir que no, pero esta imposibilidad de decir que no se debe a no tener un conocimiento adecuado de una misma y de no darse valor. Porque por último, porque voy a hacer algo donde voy a salir más perjudicada de lo que puedo ganar. ¿Por qué no aceptaría yo que si me niego, los demás tienen todo su derecho de decir no quiero compartir más contigo, no te invito nunca más? Y tú decir, bueno, te entiendo y te respeto, pero para mí es un no. Entonces, hacer esto implica una autoestima sana, implica un autocuidado en el cual respeto a los otros y los respeto en equilibrio con el respeto que tengo por mí misma, por mí mismo. O sea, si tú te cuidas, si tú te consideras, si lo que tú quieres y deseas, si lo que tú crees es también importante, ahí va a entrar entonces la valoración para tú poder decir, a veces sí, a veces no. Tú lo vas a considerar, tú lo vas a evaluar. La flexibilidad, fíjense, es algo importante. O sea, también una persona que le dice no a todo se ubica en otro extremo. O sea, el que le dice sí a todo porque se siente incapaz de decir que no, está en un extremo. Y el que, por el contrario, le dice no a todo es una persona negativista. Bueno, esas no son muy sanas tampoco mantenerlas en nuestra vida. Se trata de tener un equilibrio, y este equilibrio nos va a permitir ser flexibles. A veces la situación amerita un no. Y a veces yo puedo cambiar y ceder, porque esto va a ser importante también en las relaciones humanas, relaciones de pareja, relaciones de amistad, pero cuando cedo es porque analizo que debo también adaptarme, debo también ser comprensiva, y por tanto puedo yo negarme a mi propio deseo de no ir a ese lugar o no quedarme hasta más tarde o etcétera. O sea, donde no diga que no, voy a decir sí, ok, vayamos, bueno, está bien, hagamos como tú estás considerándolo, pero por detrás no hay, yo no tengo un criterio, yo siento que es un no rotundo, pero no te lo puedo decir. No, por detrás hay una reflexión, un ceder, una comprensión, un equilibrio en la relación interpersonal, y a veces sí, definitivamente vamos, aunque no nos guste mucho la idea, vamos a terminar diciendo sí, pero no porque no seamos capaces, sino porque consideramos que es lo correcto. Entonces, cuando tú eres una persona que se ama, que se mira bien a sí misma y que tiene la vida en equilibrio, los no y los sí van a estar presentes, van a estar presentes. Fíjense, una persona, y les hablaba hace un rato de la autoestima, con una autoestima dañada es una persona que cree que no vale, que no tiene ningún potencial, y que de pronto el hecho de ser complaciente con los demás hace que los demás se queden, hace que los demás le incluyan. Es una persona que va a terminar reforzando su poca valía, que no es que no valga, es que ella cree que no vale. Entonces puede haber por detrás una situación de baja autoestima. También personas que han sufrido muchos abandonos, puede ser que sí, la interpretación que le dio a esto en su vida es que yo no debo decir que no porque tengo miedo a que los demás me abandonen, porque tengo un sentimiento de soledad muy interno, muy intrínseco. Si creo que nadie me quiere, entonces voy a ser alguien, y repito la palabra anterior, complaciente con los otros, porque creo que de esa manera me aseguro que permanezcan
conmigo. Por otro lado, también, si es una persona, y esto va de la mano con la autoestima, que no confía en sí mismo, que el sentimiento de fracaso le acompaña con mucha frecuencia, pues va a ser una persona que no confía en lo que quiere y por tanto es alguien que va a ceder y va a ir haciendo todo lo que los demás le piden. Fíjense que esto es muy peligroso para las relaciones de amistad. Pienso, por ejemplo, en los adolescentes con los que trabajo cuando ceden mucho y no pueden ponerle límite a los amigos por este miedo a ser rechazados, porque el grupo es muy importante en la adolescencia. O pienso también en parejas que tienen una relación de toxicidad donde hay mucha dependencia mutua y no consideran el no y los límites en la relación de pareja por miedo a que el otro le abandone. Esos dos casos me vienen a la mente como buenos ejemplos. Fíjense, para decir que no, ¿qué debemos hacer? Bueno, perder miedo a las críticas, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que nosotros digamos o hagamos. ¿Tú estás segura de lo que tú decidiste, de lo que tú vas a hacer? Eso tiene que contar para ti. Fíjense, hablaba de la flexibilidad. Es importante ser flexible, pero además de ser flexible también manejarse con seguridad, aceptar que no todos tienen por qué pensar igual que yo, pero tengo la responsabilidad de pensar en mí, de hablar por mí. Visualízate, por ejemplo, en diferentes situaciones. Eso también puede ayudar bastante a que veas las posibilidades, como ¿qué pasaría si yo me niego? ¿Qué pasaría si digo que no? O digo no por ahora. También no hay que todo el tiempo estar dando muchas explicaciones. Cuando tú te justificas demasiado, cuando dices que no, un no a veces no tiene mucha más explicación. Entonces no te enredes con eso. A veces no hace falta reflexionar tanto en el tema, porque esto puede generar muchísima ansiedad. Si es un no porque no siento que deba hacerlo, porque me parece que me perjudica, porque no estoy segura, es una simple explicación a eso. Hablamos de la autoestima, por tanto la recomendación ahí tiene que ver con empezar a quererte y empezar a mirar estas valías que tú tienes, y que las personas que te elijan y se acerquen a ti y se queden, no es porque tú no les pones límites, es porque te entienden. Y si no te entienden y a pesar de eso se quedan, pues hay un franco conflicto, pero que a lo mejor puede ser llevadero y resuelto entre ustedes. Si nosotros nos queremos a nosotros, no solo vamos a estar pendientes de complacer a aquellas personas que amamos, sino que sabemos que tenemos la responsabilidad de complacernos a nosotros mismos. Cuando tú tienes la responsabilidad de complacerte a ti misma, de complacerte a ti mismo, pues a veces el no va a aparecer como una respuesta natural. También reconoce que no necesitas la aprobación de todo el mundo. No, hay una frase, segurito la has escuchado: no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Algún rato pensaba, digo, bueno, y a la gente que no le gusta el oro, bueno, monedita de plata para el que le guste la plata. Bueno, no tenemos ese don, esa capacidad de caerle bien a todo el mundo. Entonces aprende a vivir con eso. Hay personas a las que les vas a agradar, hay personas a las que les vas a hacer indiferente y hay personas a las que les vas a desagradar. Aprende a vivir con todo eso. Espero con este video haberte acompañado a pensar, porque es importante decir que no, aprender a decir que no y mantenerlo como una de las respuestas, porque no siempre vamos a estar dispuestos a todas las cosas, porque algunas van a ir en contra de nosotros mismos y tenemos que también aprender a ponernos por delante en algunas situaciones y en equilibrio, ¿no? Entre que nos amamos y vamos amando también a la pareja, a los hijos, a los amigos, a los padres, etc. Piénsalo, el no es una alternativa sabia, saludable y posible y necesaria. Si crees que este video no es para ti, o si además de ti hay alguien importante de tu vida que necesita escucharlo, te invito a que se lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides. Nos vemos pronto. Chao, te mando un fuerte abrazo.